Bueno, lo que yo voy a presentar acá son resultados de trabajos que hemos hecho en realidad durante 5 años, pero ya hace tiempo atrás, o sea, no son resultados recientes, en los cuales nos preocupaba un poco el tema fósforo en arroz y en los sistemas de arroz con pasturas, es decir, de todo lo que estaba, o sea, de la dinámica particular que tenía este nutriente dentro de este tipo de cultivo y dentro de este tipo de sistema. De manera de que esto viene a ser como un bastante apretado resumen de todo lo que hemos realizado en ese sentido. Y bueno, para dar comienzo un poco a modo general de introducción, lo voy a decir después, pero gran parte de estos estudios fueron financiados por INIA, lo cual permitió, digamos, que las dos instituciones, Facultad de Agronomía e INIA, trabajáramos en conjunto. O sea, hubo experimentos que fueron realizados por técnicos de INIA, otros que fueron realizados por nosotros, donde se dio, digamos, un muy buen trabajo con un grupo de gente de ambas instituciones. Bien, empezando un poco a modo de introducción, dado que el tiempo es un poco escaso, algunas cosas un poco generales que ustedes ya las conocen. La importancia del fósforo para el cultivo de arroces, como para cualquier cultivo, es un macronutriente para las plantas. Por lo tanto, es necesario, digamos, que haya una disponibilidad importante en el suelo para la nutrición vegetal. Paradójicamente, los suelos de Uruguay naturalmente son deficientes en fósforo, aunque bueno, a través del tiempo, digamos, las historias de cultivos han hecho que este nutriente haya sido incorporado en los suelos, o sea que hubo necesidad de incorporar este nutriente para llegar a potenciales productivos adecuados para los cultivos. El comportamiento general del fósforo en el suelo, como todos ustedes saben, es de que cuando uno agrega fósforo al suelo, bajo forma soluble, inmediatamente lo que ocurre es una retención del fósforo por parte de constituyentes del suelo. Esos constituyentes del suelo determinan de que se forman compuestos de baja solubilidad y por lo tanto de baja disponibilidad de fósforo para las plantas. Los compuestos que se forman con el fósforo en el suelo principalmente son compuestos asociados a los óxidos de hierro o presencia de hierro en los suelos, a contenidos de arcilla y a contenidos de aluminio en forma intercambiable. Son las determinantes más grandes de la retención de fósforo por parte de los suelos. De manera que podríamos decir de que la principal limitante para que un cultivo disponga de fósforo para su crecimiento parte de que ese fósforo hay que agregarlo externamente, pero sabemos que el suelo también nos está cobrando un impuesto por ese fósforo que estamos agregando. Es decir, hay parte de ese fósforo que va a pasar a formas no disponibles a medida que transcurre el tiempo. A modo de ejemplo, por ejemplo, en un trabajo que hicimos con Samalvide, hicimos correlaciones entre estas características del suelo que determinan la retención de fósforo, entre ellas, por ejemplo, los óxidos de hierro, y veíamos de que, como aparece acá en la gráfica, vean ustedes de que a medida que aumenta el contenido de óxidos de hierro en los suelos, la retención medida a través de un índice de retención que está acá en ordenadas, aumenta. O sea que es una de las responsables principales de la retención de fósforo por parte de los suelos. Pero no solo el contenido de óxidos de hierro, sino también la reactividad de los óxidos de hierro. Reactividad le llamamos, es decir, cuando los compuestos tienen determinadas características que hacen que reaccionen más rápidamente, más fuertemente con aniones como el fosfato. Y en el caso de los óxidos de hierro eso es importante porque lo que hemos constatado a través de trabajos que hemos hecho con Marcelo Ferrando, que está acá presente también, es de que a medida de que aumenta la reactividad de esos compuestos, aumenta la retención de fósforo. ¿Y qué quiere decir que aumente la reactividad? Quiere decir que esos compuestos son compuestos menos estables y con mayor capacidad de reacción por el fosfato. Entonces vean ustedes de que
hay una relación entre el aumento del índice de actividad, que quiere decir la proporción de estos compuestos de alta reactividad, con lo que sería un índice de retención de fósforo, que está acá. Acá hay un grupo de suelos que se aparta, que es un grupo muy particular, que son los suelos de basalto. Los suelos de basalto se caracterizan por tener altos contenidos totales de óxidos de hierro, y eso hace de que retengan fuertemente al fósforo, no solo en situaciones de arroz, sino en situaciones de otros cultivos también. Bien, ¿qué particularidades tiene el cultivo de arroz irrigado en el Uruguay? El cultivo de arroz irrigado pasa por una etapa importante en la mayor parte de su ciclo, que es bajo agua, o sea que existe riego por inundación, que empieza en el macollaje y continúa hasta la cosecha. Esto genera cambios en las condiciones de oxidación, reducción del suelo. Y estos cambios significan de que, bueno, cuando pasamos de suelo seco a suelo húmedo, inundado, pasamos de condiciones de oxidación a condiciones de reducción del suelo, o sea, de anaerobiosis. ¿Qué consecuencias tiene esto en la disponibilidad de fósforo? Porque en principio uno dice, bueno, pues ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, esas condiciones de reducción del suelo, que significan falta de oxígeno por anaerobiosis, hace de que a través de lo que es la dinámica microbiana, esos microorganismos que utilizan al oxígeno como aceptor de electrones para sus procesos microbianos, ahora tengan que utilizar otros aceptores de electrones, y concretamente sería el caso del hierro, que hierro en los suelos está como hierro férrico más 3, y en condiciones de anaerobiosis pasa a hierro más 2. ¿Y qué importa esto para el fósforo? Bueno, las consecuencias es de que esto aumenta la disponibilidad de los fosfatos de hierro, de los compuestos en los cuales el fósforo está ligado al hierro. Por otra parte, al establecerse las condiciones de inundación, en suelos ácidos hay un incremento del pH. Y este incremento del pH tiene un efecto, vamos a decir, entre comillas, como si fuera un encalado del suelo. Aumenta la disponibilidad de fósforo a partir de fosfatos de hierro y fosfatos de aluminio que hay en el suelo. Y en tercer lugar, también las condiciones de anaerobiosis incentivan lo que es la mineralización de la materia orgánica y con ello la mineralización del fósforo orgánico. Entonces, en definitiva, todo esto que está diciendo, bueno, está aumentando la disponibilidad de fósforo en el suelo. Todas estas son las causas que determinan un aumento en la disponibilidad de fósforo del suelo cuando se establecen condiciones de inundación del suelo, o sea, condiciones de anaerobiosis. Ahora, bueno, claro, esto plantea un problema a nivel de decir, bueno, ¿cómo podemos estimar estos procesos? Porque nosotros tomamos una muestra de suelo en secano y, bueno, ahí tenemos un valor, y ese valor, ¿qué tiene que ver con lo que va a pasar después? ¿Tá? Entonces acá vale un poco recordar algunos conceptos también generales de lo que es formas de fósforo en el suelo. La planta va a estar tomando fósforo de la solución del suelo, pero eso es muy poquitito. Entonces necesariamente tiene que ser repuesto de formas que están presentes en la fase sólida. Y particularmente el fósforo que está en la fracción lábil del suelo sería el fósforo inorgánico que está presente en algunos compuestos que son insolubles, pero que tienen la característica de ser metaestable, se les llama metaestable, pobremente cristalizados, altamente reactivos, es decir, que pueden ser capaces de reponer fósforo a la solución del suelo para alimentar a la planta. Si esto no ocurriera, la planta se muere, pero por suerte esto todavía ocurre. Y hay una diferencia grande entre lo que sería el fósforo lábil y lo que le llamamos el fósforo fijado por el suelo, que ya es de una etapa superior en cuanto a la retención de fósforo. Esos compuestos que están en la fracción lábil, que hoy los medimos y que nos da un determinado valor, a medida que transcurre el tiempo pasan a ser más estables y por lo tanto el fósforo menos disponible para las plantas. Entonces hay una cosa que es bastante clara que se conoce, y es de que lamentablemente no hay un límite claro entre el fósforo lábil y el fósforo fijado como lo había, por ejemplo, con los cationes. Nosotros podemos decir hay tanto de potasio intercambiable y es hasta ahí, se terminó. Con el fósforo no podemos decir eso.
Esto trae implicancias desde el punto de vista de los métodos de evaluación para estimar disponibilidad, porque esos métodos pretenden estimar algo que hay en la fracción lábil, pero ese algo puede ser variable, o sea, los métodos difieren en las cantidades estimadas de ese algo que es importante para la planta. Ahora, lo importante es de que ese algo que estimen los métodos, ¿tá?, tenga realmente relación con lo que la planta toma. Porque si no tiene relación, por más que yo estime más fósforo, si no tiene relación no tiene sentido como indicador de disponibilidad de fósforo para el suelo, ¿tá? Entonces, los métodos que nosotros tenemos que seleccionar para estimar disponibilidad de fósforo, ya sea en arroz como en cualquier cultivo, tienen que tener esta premisa, ¿tá? O sea, estar correlacionados con índices de rendimiento o índices de producción en la planta, índices de asimilabilidad. Bueno, con esto, digamos, los objetivos de las investigaciones que hemos transcurrido tuvieron como objetivo general el establecer un uso más racional del fósforo dentro del sistema, asegurando, bueno, un uso más eficiente para el cultivo de arroz particularmente. Y como objetivos específicos, bueno, nos pusimos, digamos, bueno, vamos a estudiar un poco mejor esta dinámica del fósforo en los suelos, con las alternancias de periodos de oxidación-reducción. Vamos a tratar de evaluar la disponibilidad de fósforo a través de distintos métodos y vamos a tratar también de caracterizar esa respuesta a fósforo por el cultivo de arroz para diferentes historias de cultivo. Esto fue sobre todo, digamos, esta última componente, estos dos últimos objetivos fueron tal vez los más específicamente abarcados en el proyecto que ha sido financiado por INEA, en el cual hemos trabajado. Bien, algo que ya todos sabemos, las características de los suelos del cultivo de arroces, que ocupan generalmente posiciones planas del paisaje o de pendientes muy suaves. Durante el periodo de cultivo de arroz tenemos una inundación permanente durante un periodo prolongado de tiempo, pero luego del cultivo de arroz hay oscilaciones en estos regímenes de humedad porque hay cambios en las condiciones de oxidación-reducción. Ahora con esta seca, sin ninguna duda que todos los suelos arroceros están en condiciones de oxidación, pero cuando llueve y al estar en posiciones planas, ustedes ya conocen de que esos suelos se saturan de agua y esa saturación de agua permanece durante varios días, lo cual determina también, digamos, de que, bueno, la dinámica del fósforo va cambiando, ¿tá?, y va habiendo, digamos, variaciones. Y obviamente estas variaciones tienen consecuencias en la disponibilidad para las plantas. Uno de los primeros resultados que nosotros obtuvimos fueron con la tesis de Marcelo Ferrando, en los cuales nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, con esta alternancia de los periodos de humedecimiento y secado. Entonces, trabajamos con 3 suelos, y acá yo estoy poniendo los datos de un suelo, que es un solol de la unidad La Charqueada, o sea, el suelo de acá del Paso de la Laguna, en el cual establecimos 3 tratamientos. Esto fue un trabajo hecho en condiciones controladas de invernáculo, donde colocamos un tratamiento en el cual el suelo estaba con agua a capacidad de campo, o sea, sin exceso de agua, un tratamiento en el cual nosotros saturábamos el suelo durante 20 días y un tratamiento en el cual saturábamos el suelo durante días y después lo dejábamos secar hasta un contenido de humedad a capacidad de campo. Luego de eso medíamos el contenido o la concentración de fósforo por el método Bray 1 y también lo que medíamos era la cantidad de hierro en formas reactivas, ¿no? Entonces vean ustedes que cuando nosotros pasamos del suelo en condiciones que no tiene saturación y cuando se establecen las condiciones de anaerobiosis, ese contenido de fósforo aumenta, ¿no? Y aumenta a un valor realmente importante, ¿no? O sea, hay un incremento importante en esa disponibilidad. Esto va acompañado también con un aumento de la cantidad de hierro en formas reactivas, porque algunos compuestos de hierro que estaban más estables en el suelo también fueron cambiando su constitución y pasaron a ser formas más reactivas. Sin embargo, en condiciones de anaerobiosis, esos compuestos no llegan a ser activos como para retener al fósforo.
Lo que sí ocurre es que luego, cuando retornan las condiciones de oxidación, esos compuestos se mantienen activos, y vean ustedes que acá hay una disminución en la actividad de las formas de hierro, pero se mantienen altas, y esta reactividad lo que hace es disminuir la concentración de fósforo asimilable, inclusive aún hasta valores inferiores a los que habíamos tomado inicialmente. ¿Sí? Quiere decir que este fósforo que está acá, este valor lo que está acusando es de que la alta concentración que se había alcanzado en determinado momento ha sido capaz de reaccionar con los óxidos de hierro altamente reactivos, ya digamos precipitados en partículas mucho más finas, determinando una menor disponibilidad de fósforo. Particularmente este suelo tenía un índice de actividad relativamente alto comparado con otros suelos de Uruguay, lo cual quiere decir que estos suelos, esta dinámica, digamos, de alternancia en condiciones de oxidación-reducción, lo que hace es que las formas de hierro no logren precipitar totalmente y de esa manera tienen mayor reactividad por el fósforo. ¿Qué tan rápido es este proceso? Bueno, otros resultados de otro trabajo realizado en la misma línea, lo que nosotros hicimos fue trabajar con distintos suelos, pero con periodos variables de inundación. Algunos que no tenían, otros que eran 5 días en condiciones de exceso de agua, 15 y 45 días. Y vean ustedes de que en términos generales lo que se observa para 3 suelos, un vertisol de la unidad de Tapevía, el suelo de la Charqueada y un suelo de la unidad Arroyo Blanco, había un aumento de la disponibilidad de fósforo, medida acá en ordenadas, a medida que transcurrían los días de inundación. Pero, particularmente, este suelo de la unidad La Charqueada, vean ustedes de que apenas con 5 días ya se dio la mayor expresión de aumento en la disponibilidad de fósforo. Y esto relacionado con lo que yo decía, de que bueno, ese fósforo está retenido por formas reactivas de hierro y es liberado rápidamente. Los otros suelos con menores índices de actividad tuvieron un aumento, pero fue, digamos, más gradual. Bien, entonces, yendo ya a la última etapa, es decir, bueno, vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos en nuestras manos y cómo podemos seleccionarlos y calibrarlos para este cultivo de arroz. Acá nosotros trabajamos con los métodos que se estaban utilizando en nuestro país y algunas variantes que incluimos. O sea, los métodos evaluados fueron Bray 1, ácido cítrico, Melit 3, Olsen, y luego unas variantes que era hacer una extracción de Bray en muestras que habían sido incubadas en agua, muestras de suelo incubadas en agua durante 3 y 7 días, y luego hacer la extracción de Bray tratando de simular lo que pasaba en el cultivo de arroz. Los suelos que utilizamos, tratamos de utilizar suelos de todos los sistemas de producción de arroz, o sea, los suelos de acá de la zona este del país, con determinadas particularidades formados a partir de sedimentos limosos, y los suelos del norte del país, formados a partir de materiales con influencia de la alteración de basalto. Por eso es que los separamos en dos grupos. El grupo A sería el grupo acá del este, y el grupo B sería los del norte, porque químicamente había características muy distintas. En cada uno de esos sitios lo que planteamos fueron ensayos de respuesta a fósforo en arroz, con 4 dosis de fósforo y 3-4 repeticiones, por supuesto, cada sitio, y evaluamos como índices de rendimiento relativo, el incremento absoluto de fósforo, de rendimiento y el incremento relativo de rendimiento. Ajustamos distintos modelos porque los trabajos de selección siempre tratan de ajustar diferentes modelos y compararlos a ver cuáles son los que mejor predicen la disponibilidad del nutriente para la planta. Bueno, y acá en este cuadro, primer cuadro, lo que tenemos son los resultados promedio de todos esos sitios, que fueron 43 experimentos de campo, en los cuales se evaluaron los métodos. Y bueno, los valores promedios, que es lo primero que tenemos que ver acá en el cuadro, vean ustedes que para los métodos Bray 1, ácido cítrico y Melit 3, son valores similares,
El método de Olsen ya da un poquitito menos, y los métodos por incubación realmente aumentaron los valores de fósforo, o sea que realmente simularon lo que ocurría con el cultivo. Pero otra cosa interesante a ver también acá en el cuadro es de que para estos tres métodos, por ejemplo, Bray, cítrico y Melich, si bien los valores medios fueron relativamente similares y los valores mínimos fueron los mismos, los valores máximos fueron mayores cuando utilizamos el método del ácido cítrico y el método de Melich 3. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que los suelos tienen mayor residualidad de fósforo por fertilizaciones anteriores, estos dos métodos logran estimar mejor la disponibilidad de fósforo que Bray 1, por ejemplo. ¿Tá? Luego los métodos por incubación obviamente que abrieron todavía más el abanico. ¿Tá? Bueno, esto es, en gráficas es más o menos lo mismo. Acá cada gráfica esta muestra la relación entre lo que sería Bray con cada uno de los restantes métodos. Y bueno, por ejemplo, acá Bray está comparado con el método del ácido cítrico y acá con Melich 3. Vean ustedes que la regresión ajustada indica de que el método del ácido cítrico, el método de Melich 3, arroja valores 1.4 superiores a lo que da el método Bray, lo cual está indicando, digamos, una mejor estimación de esa residualidad de fósforo. Los métodos por incubación realmente se despegan de esto, ¿tá? Y bueno, logran abrir mucho más el abanico de disponibilidades de fósforo del suelo. Ahora, bueno, todo esto hasta acá muy lindo por el lado de los métodos, y yo podría decir, bueno, entonces vamos a elegir tales y cuales. 5 minutos, bien. Pero, ¿qué tiene que ver esto desde el punto de vista de la planta? Porque en definitiva la que acusa, digamos, las cosas es la planta. Bueno, y acá en este cuadro que tiene un montón de datos, y vamos a tratar de explicarlo para que se entienda, lo que está, digamos, indicado son los distintos métodos que se utilizaron. Estos son los diferentes índices de respuesta, rendimiento relativo, incremento absoluto, incremento relativo. Este es el modelo que mejor dio ajuste, que fue el modelo Lineal-Plateau. El modelo Lineal-Plateau es un modelo de este estilo, o sea que marca una zona de respuesta, que sería, digamos, la gráfica acá ascendente, y luego una zona horizontal, que es la zona de no respuesta. Ahora lo vemos un poquito mejor. Este modelo, obviamente que llega a un determinado plató, por eso se dice línea plató. Ese plató significa, bueno, el máximo rendimiento alcanzado ajustable por el modelo. Este es el valor de R cuadrado, y este modelo genera un nivel crítico de fósforo en el suelo. Entonces, vean ustedes, primero que nada, si uno mira las ecuaciones de regresión, por lo menos para los métodos Bray, ácido cítrico y Melich, ve que lo que sería, digamos, la ordenada en el origen, si todos recuerdan un poco lo que es la regresión, lo que está indicando, por ejemplo, para el rendimiento relativo, es el rendimiento relativo del tratamiento testigo, es decir, el tratamiento que no recibió fertilización con fósforo. Quiere decir que este 78 lo que está diciendo es que cuando yo no agrego fósforo, estoy a un 78% del rendimiento máximo, lo cual ya me está diciendo de que en realidad los rendimientos relativos obtenidos por los experimentos muestran de que la respuesta a fósforo en estos sistemas es baja. Yo no tuve, creo que hubo un solo experimento y un experimento que hizo Quique, donde dio menos que esto, pero la mayoría de los experimentos el rendimiento relativo no fue inferior al 80%. O sea, primera cosa, escasa respuesta a fósforo. En segundo lugar, ¿cuáles son los niveles críticos que dieron estos modelos? Bueno, vean ustedes, para Bray 1 en el entorno 6 partes por millón, para el ácido cítrico 7 partes por millón, para Melich en el orden de 7 partes por millón, por lo menos los métodos, digamos, más conocidos por ustedes. O sea, similares niveles críticos. ¿Ah? O sea, y no solo similares, sino niveles críticos bajos. Porque cuando estamos pensando en un cultivo en secano,
estamos hablando de niveles críticos del orden de 12 para arriba. O sea que ya arroz tiene niveles críticos de fósforo bajos. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente luego que se inunda el cultivo, estos 6 partes por millón pasan a ser más. Estos 3 métodos también fueron los que dieron los mejores ajustes, los mayores valores de R cuadrado. Acá el método Olsen también en este indicador dio un valor alto, pero el problema que había con Olsen es que muy pocos puntos quedaban en la zona de respuesta, por lo tanto generaba una incertidumbre bastante grande. Y luego aquellos métodos que nosotros teníamos como más confianza en que podían dar más luz a todo esto, eran los métodos por incubación. Pero lamentablemente, estos métodos por incubación dieron valores de R cuadrado muy bajos. O sea que, si bien el método está estimando mayor disponibilidad de fósforo, esa mayor disponibilidad de fósforo no está relacionada con el parámetro de rendimiento. Bueno, estas son las gráficas que vienen a representar un poco lo mismo que estaba en el cuadro, nada más que en términos gráficos, o sea, donde lo que acá separamos, concretamente para este que es el método del ácido cítrico, una zona de respuesta, hasta 6 partes por millón, esto es rendimiento relativo, y luego, para estos valores de rendimiento relativo cercanos al 100%, un plató. Quiere decir que a partir de 6 partes por millón aproximadamente, no hay respuesta a fósforo. Bueno, como conclusiones, un poco de todo esto y bastante apretado. Cosas que son obvias: el establecimiento de las condiciones de reducción en los suelos, anaerobiosis, determina el aumento en la disponibilidad de fósforo. Dicho aumento fue variable y estuvo acompañado por un incremento en los contenidos y en las proporciones de óxidos de hierro en los suelos, y sobre todo de óxidos de hierro de baja cristalinidad. Esta disponibilidad, este aumento en la disponibilidad de fósforo durante el periodo de anaerobiosis fue más acentuada en la medida de periodos más prolongados. Sin embargo, hubo casos en los cuales hubo un aumento relativamente rápido, como los suelos que tienen alto contenido de óxidos de hierro de baja reactividad, de alta reactividad. Luego el retorno de las condiciones de reducción de oxidación a los suelos determina una caída en esa disponibilidad de fósforo por la reactividad de fósforo en esos óxidos precipitados. Desde el punto de vista del cultivo, un poco lo que yo decía antes, las respuestas que se encontraron fueron muy bajas, o sea, en general menores, mayores, los rendimientos relativos fueron mayores al 80%. Los diferentes métodos estimaron relativamente la disponibilidad de fósforo bastante bien, en los suelos que son de acá de la zona de la cuenca de la Laguna Merín. Sin embargo, ninguno de los métodos pudo ser un buen indicador de disponibilidad de fósforo para los suelos de la zona norte del país, derivados de la alteración de basalto. Particularmente cítrico, Melich y también Bray fueron los métodos que mejor estimaron la residualidad de fósforo. Yo diría que cítrico y Melich, sin ninguna duda. Y los niveles críticos están en el orden de 6-7 partes por millón. Y bueno, un poco ya más a conclusiones generales, estos bajos niveles críticos hace que se pueda producir arroz con un bajo input de fertilizantes, es decir, que las dosis de fertilizantes que en definitiva vamos a utilizar para el cultivo van a ser menores sin ninguna duda que las que se utilizan para otros cultivos comerciales en secano. Esto tiene un beneficio desde el punto de vista económico, pero también tiene un beneficio desde el punto de vista ambiental, porque estamos utilizando menos fósforos para producir bien. Y bueno, me faltó acá, no sé por qué, una última conclusión que yo quería también presentarles, y era de que, y con esto termino, de que estamos pensando en el cultivo de arroz como cultivo solito, digamos, pero lo que siempre nosotros decimos es, bueno, lo importante es el cultivo de arroz dentro de un sistema de rotaciones en el cual incluyamos pasturas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos rotaciones de arroz con pasturas, evidentemente que ahí tenemos que pensar dónde colocamos el fósforo, porque es mucho más
factible y es mucho más beneficioso colocar el fósforo en la etapa de pasturas, donde hay leguminosas que responden más al fósforo que el arroz, y que luego, cuando esa pastura termina, va a dejar una residualidad de fósforo importante que va a ser utilizada por el cultivo de arroz. Y los experimentos que realizamos en aquellas chacras que provenían de pasturas mostraban de que realmente esa residualidad era utilizada por el cultivo de arroz y de alguna manera el uso de fertilizante para el cultivo de arroz se reducía notoriamente. Bueno, y con esto yo acá les puse un poco la bibliografía, que es un poco, digamos, los trabajos que surgieron de todo esto, y bueno, nada más que agradecerles la atención que han tenido.